Te doy la bienvenida a Doers Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate, porque te convertirás en un doer. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Doers Podcast. Mi nombre es Patricia Castillo, yo soy su anfitriona y pues continuamos en esta nueva tipo temporada donde estamos comenzando con nuestra lista de invitados. Recuerdan que la semana antepasada platicábamos con Landare Pimentel, director y fundador de Brainstorm y también socio de Doers Marketing Academy. Pues bueno, el día de hoy tenemos el placer de contar con uno de nuestros más grandes aliados, porque acuérdense que en Doers no nada más estamos en temas de educación, sino también servicios relacionados con mercadotecnia. Entonces, el día de hoy contamos con Roberto Robles de CatRank. Bienvenido, Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, Pati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Súper bien, súper bien. Pues muchas gracias por aceptar la invitación, Roberto, a participar en nuestro Doers Podcast, donde ya saben, hablamos de negocios, de mercadotecnia, de emprendimiento, de educación y cualquier tema relacionado con estos que nos ayude, por supuesto, a aprender, a obtener nuevas herramientas, a seguir capacitándonos y a platicar un poquito también de las experiencias de vida de cada uno de los que recorren el Doers Podcast. Entonces, antes de comenzar y de cederte la palabra, de comenzar con las primeras preguntas, me gustaría leer un poquito acerca de tu experiencia, acerca de tu currículum. Déjenme les cuento que Roberto es fundador y director de CatRank, ya lo vieron ahí con su gorra y con su camiseta, los que nos ven en YouTube o en Instagram TV, que tiene sede en Tijuana, Baja California. Es una empresa especializada en Search Engine Marketing, que es el SEM, S-E-M. Cuenta con más de 14 años de experiencia en marketing digital, de los cuales en los últimos 10 años se ha enfocado en desarrollar e implementar estrategias de posicionamiento orgánico, que es el SEO. Yo sé que posiblemente muchos de los que nos escuchan ya han oído acerca de este término, para marcas en México y en Estados Unidos. Recientemente ha incursionado en el mundo de los startups, de un giro tecnológico, con el lanzamiento de Odontalify, que es un software para la industria dental, y de CatLeads, un CRM para marketing y ventas. Ahorita nos cuentas también qué es CRM. De hecho, a veces pensamos que todo mundo sabemos qué significan los conceptos, pero sí es necesario como explicarlos y profundizar un poquito en ellos, ¿no? El Customer Relationship Management en CRM. Además, es parte de la red de mentores de Growth Hacks, mediante la cual apoya a emprendedores a idear, crecer e impulsar sus negocios y proyectos. O sea que Roberto casi ya está del otro lado, ahora le toca orientar y apoyar a la gente que va comenzando. Cuando se nos da la oportunidad, ahí estamos. Súper bien, pues muchas gracias, ya escucharon un poquito del currículum de Roberto y pues vamos arrancando con este nuevo episodio y me gustaría que comenzáramos precisamente con ¿quién es Roberto? Digo, ya vimos la parte profesional, pero ¿quién es Roberto? ¿Qué onda contigo? Yo ya sé una característica de él y es que es cat lover, pero bueno, voy a dejar que tú nos cuentes, ¿qué onda? ¿Quién es Roberto Robles? Mira, ¿quién soy yo? Pues yo soy yo. No hay otro igual. No, pues mira, como ya mencionaste, ya tengo mucho tiempo metido en lo que es el mundo del marketing, específicamente el marketing digital, todo el tema de tecnología. Soy medio geek, me gustan los cómics, me gustan los juguetes. Los mejores fechas para mí en el año son los Comic-Cons, que este año no hubo. Sí, este año no hubo, pero bueno. Oye, pero ¿estuvo el virtual o...? Sí, estuvo suave, digo, por lo menos nos ahorramos horas y horas y horas de filas para entrar a los paneles. Ahora todo fue en YouTube. Estuvo divertido, pero como todo, tanto en los negocios como en la vida, la experiencia es lo más importante, ¿no? Entonces, esa experiencia de andar entre toda la gente que anda disfrazado de personajes y los productos y las grandes marcas que van a presentar, es parte de una experiencia que hasta ahorita el Internet no ha podido igualar. Pero se hace lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Entonces,
vamos bien. Y bueno, el otro tema, como ya mencionaste, pues lo mío son los gatos, me encantan los gatos. También tengo perros, a lo mejor durante ahorita la entrevista por ahí los van a escuchar que están ladrando, ¿no? Temas del home office, pero también tengo algunos perros y unos cuantos gatos. Y sí, soy cat lover y de hecho los gatos están presentes en la marca de... Siempre presentes. Así es. Súper bien. Oye, Roberto, ¿cuál fue tu formación profesional y cómo fue que te fuiste orientando al tema del todo lo que tiene que ver con el marketing digital? Fíjate que estuvo interesante y me voy a ir desde el momento en que terminé la preparatoria. Okay. Yo cuando terminé la preparatoria, pues era un chamacón, ¿no? Ya ahorita ya estoy viejo. Pero bueno, cuando todo empezó, yo me metí a estudiar al TEC, aquí en Tijuana, Tecnológico de Tijuana. Pretendía meterme a estudiar ingeniería en computación, pero resulta que en ese momento me di cuenta que no me gustaba el tema de la programación. Error grandísimo, ¿no? Pero en ese momento no me llamaba la atención y decidí dejar la carrera. No pude entrar a la carrera que yo quería, que era ingeniería en computación en otra universidad, en la UABC aquí en Tijuana. Entonces, pues no hice nada, simplemente empecé a trabajar. Una de las cosas que yo siempre he hecho es que pues soy autodidacta, me gusta leer, me gusta escuchar podcasts, me gusta mucho leer libros, consumir mucha información y así es como yo he logrado aprender muchas de las cosas que sé, pues prácticamente haciéndolas, ¿no? Poniéndolas en práctica. Ya más adelante, con los años, entré a la universidad, a una universidad privada, por una cosa u otra, no pude terminar la carrera, pero sí me aventé como la mitad de la carrera más o menos, y precisamente fue mercadotecnia. Y ahí fue donde ya me empecé a enfocar más en las áreas del marketing. Yo cuando empecé con la parte de tecnología de hardware, trabajaba con servidores, computadoras, telefonía, todo eso, pero fui haciendo la transición a irme por el lado del marketing digital. Y bueno, tuve la oportunidad de trabajar con muchos clientes en los cuales la verdad es que al principio, cuando eres nuevo y alguien confía en ti, es donde más aprendes, ¿no? Porque pones en práctica y también tienes mucho cuidado de no regarla porque pues hay gente que está confiando en ti. Entonces no quiere decir que uno no se equivoca, pero yo creo que esa es la mejor forma de aprender, es todo lo que estás leyendo, llevarlo a la práctica y buscar la forma de sacar un resultado. Oye, nos estabas compartiendo ahorita, autodidacta, o sea, te encanta estar buscando información, podcasts, libros, cursos, videos, cursos, todo. Ahorita con todo este tema de COVID, digo, y el darle mayor relevancia a las cosas virtuales, a hacerlo remoto, ¿por qué? Porque pues es lo que se puede hacer ahorita, nos vimos orillados a consumir más servicios y productos de esa manera, mediante una experiencia digital o virtual. Entonces, a veces el ser autodidacta, previo COVID, mucha gente llegamos a comentar que puede ser complicado porque nada más depende de ti, ¿no? O, por ejemplo, las clases en línea, por ejemplo, de decir, híjole, pues estoy en una universidad, en una carrera en línea. ¿Y cómo es? Oye, pues es complejo porque toda la responsabilidad recae prácticamente sobre ti. Si lo haces o no lo haces, pues nadie va a estar atrás de ti empujándote o correteándote. No hay un maestro aquí al ladito tuyo para que te diga que te quedan 5 minutos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son desde tu punto de vista y tu experiencia, ventajas y desventajas de empezar a formarte de manera autodidacta? Digo, una de las ventajas es que estás lo más actualizado posible. Porque normalmente, y digo, lamentablemente en las instituciones educativas que tienen un programa educativo establecido, hay veces que ya tienen rato que no lo actualizan, ¿no? Por ejemplo, en la agencia hemos tenido la oportunidad de trabajar con muchos estudiantes universitarios y la verdad es que los conceptos y lo que les están enseñando, pues ya no es tan actual y se entiende porque todos esos programas educativos tienen que pasar por un proceso de evaluación donde a lo mejor les toma meses, pero resulta que con la tecnología en un mes ya todo cambia, ¿no? Entonces, una de las ventajas de ser autodidacta y de irte directo a las fuentes es que siempre tienes la información más fresca, ¿no? Lo más nuevo. Y es más fácil también que de repente sale algo nuevo y haces el switch para aprender esa cosa más nueva
ya teniendo la base de cómo lo hacías, ¿no? Ujú. Pero también sí es cierto, sí tiene sus desventajas y una de esas desventajas más grandes es que dependes de ti mismo. No hay alguien que te esté empujando. De alguna manera, si tú no eres naturalmente autodidacta y no tienes la habilidad para empujarte a ti mismo a hacer las cosas, ahí es donde batallas porque dices, ay, pues hoy no me voy a conectar al curso, ¿no? Y eso lo hemos visto muchísimas veces con cuántos libros. ¿Tú sabes cuántos libros y cuántos cursos la gente compra? O sea, son muchísimos, pero Ujú. muchas veces ni abren los libros, ni Claro. toman los cursos. Están ahí en un librero o están los accesos guardados en el correo de confirmación cuando compraste el curso. Entonces yo creo que definitivamente sí requiere una adaptación el entender que si ahorita con los tiempos que estamos viviendo queremos seguir capacitándonos, dependemos de nosotros mismos. Ujú. Porque aún los muchachos que están tomando sus clases en línea, pues depende de ellos que se conecten, ¿no? O sea, Sí. no, nadie los está obligando ya a ir a presentarse a una clase física, Ajá. entonces sí requiere de una adaptación. Y yo creo que una forma de verlo es que tenemos, como yo siempre lo he tratado de hacer, es poniendo en práctica lo que estás aprendiendo. Aquí hay dos formas de aprender. Una es de una forma activa o reactiva, ¿no? Entonces tú dices, quiero aprender a hacer esto y te pones a estudiarlo. Pero Ujú. en el proceso de que lo estás haciendo, descubres que necesitas buscar una solución para algo y entonces te pones en un modo reactivo donde dices, ¿cómo hago para solucionar esto? Ujú. Entonces, tienes que tanto tú moverte a ti mismo para encontrar soluciones para algo que ya se presentó el problema. Por ejemplo, si estás trabajando con clientes, ¿cómo le vas a solucionar el problema al cliente? Es diferente el impulso a cuando simplemente lo quieres aprender porque lo quieres aprender. No hay algo que te esté empujando. Entonces también, perdón, cuando pones en práctica lo que estás aprendiendo, como que es ese impulso que normalmente tendrías cuando vas a una escuela, ¿no? Que alguien te Ujú. esté empujando. Aquí la circunstancia te está empujando a que aprendas porque ya lo estás haciendo. Ujú. Sí, la práctica siempre, digo, creo yo que es una parte fundamental. Por ejemplo, digo, a mí me gusta mucho el tema de los idiomas y me pasé, creo que 4 o 5 semestres estudiando francés y mientras pude practicarlo, súper cool, ¿no? Me sentía casi, casi así 100% fluent en francés. No era cierto, obviamente, pero me atrevía y lo practicaba. Y no sé, tengo yo creo fácil unos 5 años que raramente lo hablo y se olvida. Entonces, aprendas de forma autodidacta o aprendas presencial, la práctica siempre es necesaria para que termines de aterrizar y que tu mente termine de adoptar ese conocimiento, ¿no? Y de hecho el ejemplo que pones es perfecto, ¿no? Si tú te pones la meta de aprender francés aquí, en Tijuana o en México, en donde sea que estés, ¿no? Y lo quieres aprender, está bien, pero no va a ser lo mismo a que te tiren en el centro de París, porque tienes que Claro. hacerlo porque si no te vas a morir de hambre o no vas a Ajá. encontrar ni siquiera los baños. Es lo mismo, lo que sea que estés aprendiendo, en el proceso de aprender tienes que buscar la manera de ponerte en un lugar, en una situación en la que las circunstancias te empujen a aprender más. Y Uh-huh. creo que eso es lo más valioso y lo más importante que podemos hacer cuando queremos aprender por nuestra cuenta. Claro, claro. Oye, pues tú te fuiste por el lado del marketing entonces. ¿Y cómo empiezas realmente ahora sí a aplicar lo que ya venías arrastrando de temas tecnológicos, de temas de mercadotecnia, de tus hobbies a lo mejor? Pero ¿cómo llegamos a un Roberto Robles que ahorita se dedica precisamente a temas de SEM, SEO, marketing digital y software? Mira, te voy a dar el resumen ejecutivo súper rápido, ¿ok? Como te comenté al principio, yo comencé con la parte tecnológica de los sistemas, de las Ajá. computadoras, de las redes, todo eso. Básicamente yo empecé a los 16 años arreglando computadoras. Y Uh-huh. yo eso hacía. Mi papá me ayudó a poner un localito y yo me ponía ahí a jugar a que arreglaba computadoras, eso que sí las arreglaba, ¿no? Entonces fui creciendo, fui aprendiendo, compraba revistas que hablaban sobre computadoras, tecnología, redes, todo eso. Y pues cada vez fui aprendiendo más y ya un poquito más grande, más o menos cuando tenía como unos 20 años, entré a trabajar a un hospital privado, aquí Ajá. en Baja California también. Pues estuve prácticamente como unos, ¿qué será? Como unos 4 años estuve ahí. En el primer año estuve como asistente del departamento de sistemas. Al año ya me quedé yo como el encargado del área de sistemas y prácticamente todo lo que eran las computadoras, la telefonía, los servidores, redes, todo eso yo me encargaba de administrarlo. Uh-huh. Pero resulta que una de mis pasiones adicionales que yo tenía en aquel entonces, o mi hobby, era el cine. ¿Okay? Entonces Okay. yo me metí a estudiar cinematografía o agarré un diplomado de un año.
empecé a estudiar cine, empecé a hacer mis cortometrajes, las prácticas y todo eso. Ándale. Y como ya el internet, pues ya obviamente ya estaba pegando, no es lo que es ahorita, pero ya estaba pegando, se me ocurrió la idea de crear un pequeño portal donde la gente pudiera subir sus cortometrajes para que los demás pudiéramos verlos e incluso votarlos. Entonces empecé a hacer una comunidad que se llamaba Cortos MX, y hice un sitio web, utilicé una plataforma que era como una red social, vamos a decir que se parecía como un MySpace, lo que era antes el MySpace. Entonces, pero era exclusivamente el tema del cortometraje, ¿no? Entonces la gente literal subía sus cortometrajes, los veíamos y la gente votaba y sacábamos el top 10 de la semana, ¿no? El asunto es que el mercado era muy pequeño, no hay muchísimas personas que están haciendo cortometrajes, o por lo menos no lo llevé yo a tantas personas, pero yo ya tenía la plataforma que funcionaba como una red social donde la gente subía fotos, videos, comentarios, artículos, cosas como esas. Entonces, ¿qué hice? Agarré esa misma plataforma y la convertí en una red social, pero para gente de aquí de Tijuana, que se llamaba detijuana.com. El sitio ya no existe, el dominio todavía lo tengo. Entonces se me ocurrió hacer ese sitio web, que era una red social. En su punto máximo, para que te des una idea, teníamos como 8,000 miembros aquí de Tijuana. Era muy interesante porque a toda esa gente, obviamente no todos, pero una buena cantidad, yo los juntaba en el offline, en eventos presenciales, donde los juntaba para hacer una fiesta. Entonces, por ejemplo, conseguimos que nos prestaran un bar ahí en la plaza, e hicimos la fiesta del lanzamiento de la página, como el lanzamiento oficial, cuando teníamos como unos 2,000 miembros, que fue como al año de que abrí la página. Y ya después, como que en fechas importantes, hacíamos eventos y nos asociábamos con restaurantes, con bares, con lugares así, y juntábamos a la gente, ¿no? Entonces, fue muy divertido, pero ahí fue donde yo me di cuenta que para que las personas pudieran conocer el sitio web, necesitaba darle promoción, y yo nunca había hecho nada de promoción. Lo mío era la parte tecnológica, yo no sabía nada de marketing en ese entonces. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a estudiar, me puse a comprar libros, me puse a leer todo lo que podía encontrar sobre cómo promover un sitio web y cómo monetizar un sitio web, porque yo quería que la gente que llegara mínimo vieran un banner y que alguien me pagara 300 pesos por poner un banner en mi sitio web. Y así es como gradualmente yo fui aprendiendo por mí mismo el tema del marketing. Me metía al tema del diseño web también por lo mismo, aunque la red social era una plataforma ya diseñada, pero de repente necesitaba personalizar algunas cosas y requería que metiera algo de código. Entonces, poco a poco me fui metiendo, y cuando menos me di cuenta, ya sabía yo hacer sitios web. Y el primer cliente que me llegó fue un conocido de una conocida, cirujano plástico, que supo que yo sabía hacer sitios web, porque vieron la página de Tijuana, la red social que tenía, y me dijo, oye, ayúdame a hacer un sitio web. Entonces yo jamás había hecho un sitio web para alguien, nunca lo había cobrado. La verdad es que hice algo espantoso. Mi primer sitio web fue completamente horrible, y en mi opinión lo cobré muy caro también. Pero el cliente quedó encantado. Gracias a Dios ese sitio ya no existe, porque eso fue hace muchísimo tiempo. Pero así es como yo empecé con el tema del marketing digital. Yo creo que casi empecé como empiezan todos los freelancers, que es con la parte de diseño, con la parte de diseño web, y poco a poco te das cuenta que aunque tengas un sitio web, nadie lo visita si no haces algún tipo de promoción. Entonces ves, ok, ¿cómo lo voy a promover? Y es cuando empecé a descubrir el tema de, pues, el SEO y el Google Ads. Y ya en la marcha, ya haciendo el trabajo, me metí más de lleno cuando me empezaron a llegar recomendados de una industria en particular en la que he tenido la oportunidad de trabajar mucho tiempo, que es en el área dental. Me ha tocado trabajar con muchos dentistas. Entonces, el primer dentista que me llegó, le hice su sitio web y empezamos a trabajar en el posicionamiento, y obviamente hace 10, 15 años, aparecer en los primeros lugares de Google era súper fácil, ¿no? Entonces, el cliente llegó a la primera página de Google y encantado. Y producto de eso, como abajo de su sitio web decía sitio web por Marqueteros Digital, que era el nombre de mi agencia antes, pues muchos otros dentistas me fueron encontrando, y así es como me empecé a hacer de una buena carterita de clientes. ¿Cómo de empezar con esta cadenita de cosas que te llevaron a desarrollar sitios y ver cómo lo podías posicionar? También viene este evento que hiciste durante varios años, que tenía, por supuesto, un corte tecnológico, ¿no? De hecho, tengo mi gafete, marketing y emprendimiento digital. Así es. Entonces, ¿cómo fue? ¿Se te ocurrió un día de decir, voy a hacer un evento que se va a llamar Web Summit? ¿Cómo fue este rollo? Lo soñé literal. No, no es cierto. No, mira, fue parte del mismo proceso, y yo creo que fue de mi misma actividad mental de siempre querer estar aprendiendo.
Resulta que, no sé, por allá del 2000, 2010, 2011, 2012, ni me acuerdo qué año fue, pero más o menos por aquellos años, yo seguía estudiando como siempre lo estoy haciendo y me interesaba mucho aprender lo más nuevo. Pero resulta que en aquel entonces, aunque sí encontrabas lo más nuevo en Internet, como lo puedes hacer ahorita, pero la realidad es que para aprender directamente de la gente que lo está haciendo, hay veces que necesitas ir a eventos presenciales. En Estados Unidos hay muchísimos eventos, muchísimas festivales de tecnología, muchas expos, y en aquel entonces, dos cosas. Yo no tenía el dinero para ir porque un evento de esos, los más baratos, el boleto te cuesta $500 para poder entrar. Segundo, no tenía visa, entonces ni siquiera podía cruzar Estados Unidos. Se me venció en el 2010, nunca la renové y no podía ir. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me puse a pensar y dije, bueno, si yo tengo el problema de que quiero aprender mediante estos eventos, pero no puedo pagar lo que cuesta un evento de estos en Estados Unidos, ni puedo cruzar Estados Unidos, estoy seguro que hay muchas personas que están en la misma situación en la que yo estoy. Entonces, ¿por qué no hacer algo aquí? Ajá. Entonces me puse a platicar con algunos colegas, reboté ideas y me di cuenta que sí podía ser algo muy atractivo el hacer un evento de tecnología enfocado mucho en la parte de marketing digital y emprendimiento, y así fue como en el 2014 se hizo la primera edición del Web Summit MX. Cabe mencionar que la primera edición iba a ser en el 2013, pero digo, mi negocio nunca fue hacer eventos. Entonces, el primer año cuando yo lo iba a lanzar, me di cuenta que no se iba a poder armar por el lado económico, porque sí era algo pesadito. Tuve que moverlo al 2014 y ya con un poquito más de tiempo, con más planeación, ya con algunas personas que me estaban apoyando y con un par de patrocinadores, pudimos sacar el evento, el cual fue muy bueno, muy positivo. Duró 4 años, fueron 4 ediciones, 2014 al 2017. Y para mí fue muy satisfactorio porque muchas personas aprendieron mucho de nuestros eventos. Tuve la oportunidad de, con la ayuda de algunos aliados, traer a conferencistas y a talleristas de talla nacional e internacional para que vinieran a compartir lo que ellos sabían con todo el público. Tuve la oportunidad de conocer a muchos que ahora son mis aliados y mis amigos. Entonces yo creo que fue un evento muy, muy bueno y muy gratificante. Tengo que dejar claro que para nada fue negocio hacer un evento de estos. Yo creo que si les comparto los números, pues nos ponemos bien tristes. Pero todo lo que yo invertí, porque no lo quiero decir que fue un gasto a la basura, todo lo que yo invertí se convirtió en lo que es ahorita. Las conexiones que tengo, claro, la agencia que tenemos, el trabajo que tenemos, es gracias a todo lo que logré hacer en esos 4 años. Claro, claro. Oye, y precisamente antes de entrar de lleno en CatRank y los servicios que ahorita ofreces, que son importantes explicarlos de qué se trata para nuestra comunidad de Doers Podcast, me gustaría dar el switch con esta palabra, el emprender, o sea, de lo que nos has contado, porque emprender no nada más es iniciar un negocio, emprender es arrancar algo, moverte, dar el inicio, ¿no? Bien sea en un proyecto de tu casa, en algo personal o en un negocio en este caso. Entonces, hablando de emprender para ti en tu situación, a veces nos encerramos en nuestro mundo y pensamos que nuestros problemas y nuestros miedos somos los únicos que los tenemos y que nadie más se siente como yo. Entonces, creo que es importante, si quieres, si puedas compartirnos, ¿cuáles han sido como tus grandes temores o esas ideas que a veces pudieron llegar a pasarte por la mente y tratar de detenerte a dar el siguiente paso? Pero que a final de cuentas, digo, ahorita te vemos y decimos, bueno, los logró sobrepasar, pero eso no quiere decir que no hayan aparecido. Entonces, ¿cuáles son esos temores que desde tu perspectiva te pueden llegar a aparecer cuando quieres o decides emprender? Mira, antes de darte mi opinión al respecto, sí tengo que decirlo. No sé por qué, a lo mejor así está conectado mi cerebro, pero yo tengo una resistencia al riesgo muy baja. ¿Sí? A mí no me da miedo arriesgarme. Entiendo que para muchas personas sí lo es, porque me ha tocado vivirlo con otros colegas, con otros aliados, con familiares, donde a veces dar ese salto a hacer algo que nunca has hecho o algo que no es muy seguro, te da miedo. Sí. O sea, el miedo te puede paralizar y también puede hacer que te preocupes por qué van a decir los demás.
Ujú. ¿Qué van a decir los demás si yo tenía un buen trabajo y lo dejo para hacer esto? Entonces, sí hay que tomar en cuenta eso porque no podemos juzgar a todos por parejo. Yo sí tengo un nivel, una resistencia al riesgo muy baja. A mí no me preocupa mucho. Si no funciona, pues no funciona. Lo que yo quiero es intentarlo, ¿no? Sin embargo, sí es importante el que los riesgos que nosotros tomamos los tomemos de manera calculada. ¿Okay? Ujú. Cuando yo empecé a trabajar con mi propia agencia, cabe mencionar que cuando yo empecé con mi agencia allá por el 2010 más o menos, con la primera agencia que se llamaba Marqueteros Digital, antes de hacer el rebranding, que ahorita a lo mejor vamos a platicar de eso, en realidad yo manejaba mi agencia como un side hustle, era como una chambita que yo tenía aparte porque yo dirigía una agencia que es de San Diego. Ujú. Estaban oficinas aquí en Tijuana, yo era el que dirigía, era el manager de la oficina, manejaba todos los proyectos, atendía a todos los clientes. Entonces, de alguna manera me aventé, pero porque tenía otra cosa a un lado. Ajá. Entonces, no fue un riesgo 100%, pero llegó un momento en el que de repente pasó esto. Tenía mi trabajo en la agencia, pero en la agencia mía el trabajo empezó a subir y los ingresos empezaron a subir. Ujú. Entonces llegó el momento en que yo tuve que decidir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo dividido o dejo un trabajo muy bien pagado para lanzarme a hacer algo por mi cuenta, donde hay el riesgo de que si pierdo un par de clientes, mis ingresos se van casi a nada? Ujú. Entonces, sí fue algo que tuve que calcular bien, hacer los números y decidir el momento apropiado cuando tenía que hacer ese cambio. Entonces, yo creo que sí, algo que yo les recomendaría es no tengan miedo a arriesgarse. Hay veces que te vas a arrepentir más el no arriesgarte, pero Ujú. tienen que ser riesgos calculados. ¿Okay? Ujú. Por ejemplo, si te vas a lanzar a poner un negocio, ok, a lo mejor sabes hacer lo que involucra tu negocio, pero sabes hacer todo lo demás que está alrededor de emprender, porque si tú eres carpintero, tu Ujú. negocio no es hacer mesas, o sea, tu negocio es venderlas, es tener el personal, es saber que tienes que pagar impuestos, Ujú. saber encontrar a los mejores proveedores para la madera. Entonces, emprender un negocio es un circo de muchísimas cosas adicionales a la profesión que vas a vender. Ujú. Entonces, si tú te vas a lanzar a poner un negocio por tu cuenta, nada más calcula el riesgo y asegúrate de que por lo menos tienes las bases del conocimiento que necesitas tener para ejecutar el negocio. ¿Okay? No la profesión, no lo que vas a vender, Ujú. no las Claro, hamburguesas que vas a vender, sino todo lo que está alrededor de tener un negocio. Yo creo claro. que eso es lo más importante que debemos de tener. Y años después, cuando hicimos el cambio del enfoque del negocio e hicimos el rebranding, volví a tomar la decisión de arriesgarme, pero en este caso reducir la cantidad de servicios que nosotros ofrecíamos, que también fue un golpe fuerte en los ingresos de la agencia, pero que si no lo hubiéramos hecho, pues no estuviéramos donde estamos ahorita, Ajá. enfocados en un servicio muy particular y especializados en eso. ¿Cómo llegamos entonces ahorita a CatRank? Nos mencionabas que tu agencia se llamaba Marqueteros Digital, Uh -huh. ¿cierto? Sí. Entonces, ahora sí que, ¿qué cruzó por tu mente? Otra vez lo soñaste y al día siguiente te Igualito, despertaste, igualito, y sí. me imagino, y al Así día tomo mis siguiente decisiones. tengo que hacer algo. ¿Cómo fue? Dijiste ahorita, tuvimos que eliminar o sacrificar algunos servicios y enfocarnos en algo más. ¿Cómo fue esta decisión y cómo llegamos precisamente a la nueva marca que ahora tienes, que ahora manejas, que es CatRank? Uh-huh. Ok, mira, te cuento. Nosotros cuando empezamos como marqueteros digital, así de genérico como suena el nombre, así de genéricos eran nuestros servicios. O sea, hacíamos de todo. Ajá. Prácticamente hacíamos de todo. Diseños web, posicionamiento, Google Ads, hasta las redes sociales le metíamos. Si me esperas tantito, hasta salíamos a tomar fotografías para nosotros. O sea, todo, ¿ok? Todo. Entonces, eso es lo que estábamos desarrollando. Sin embargo, de manera natural y sin que yo me diera cuenta, la mayoría de nuestros servicios iban enfocados por una misma vertiente, que era lo que tiene que ver con el Search Engine Marketing. Sin embargo, allá por el 2016, 2017, no me acuerdo exactamente en qué año, fue en el 2016 creo, o principios del 2017. Sucedió algo muy interesante, como te digo, a mí me gusta mucho aprender, entonces dentro de ese aprendizaje voy a cursos y en este caso fui a un curso muy interesante que se enfocó mucho en que te enfocaras en lo que eras bueno y en lo que daba un mejor resultado para tu negocio. ¿Okay? Uh-huh. No voy a hablar de toda la información del curso para que no nos vayamos aquí muy largos, pero me llevé eso en particular en mi mente. ¿Qué fue lo que hice? Salí del curso, me fui a un café aquí por la calle 9 en el centro
Y agarré una libreta y me puse a sacar un estimado de cuáles son los ingresos del negocio en el último año, por lo menos en el último año, y cuáles eran los servicios que habían generado esos ingresos. Yo ya lo sabía, pero nunca lo había puesto escrito en papel. Y fue cuando me di cuenta que prácticamente como el 70% de los ingresos venían de un solo servicio, que era el servicio de SEO. Aparte de que era el servicio que más ingresos nos producía en el negocio, era el que yo más disfrutaba hacer también. Y aparte, era el que nos daba un mejor retorno. Por ejemplo, a mí no me gusta mucho hacer sitios web, los hago, nos quedan bien, pero no me encanta hacerlo. Uno de los primeros principales motivos es que requiere mucho trabajo. ¿Okay? Entonces, no es el mejor negocio de hacer sitios web, hablando de retorno económico. Es necesario porque obviamente no puedo posicionar un negocio si no tiene un sitio web. Claro, lo necesitamos, ¿no? Pero no es como que lo más importante. Entonces, sí, económicamente hablando, para nuestra agencia no era lo que nos daba un mejor resultado. Sin embargo, una estrategia de SEO que nos da un ingreso mensual constante, no tan grande como hacer un sitio web, pero que sí nos da un ingreso mensual recurrente, es lo que nos funciona mejor para mantener vivo el negocio y para producir crecimiento. Entonces fue en ese momento cuando dije, bueno, es lo que más nos genera dinero, es lo que más nos da retorno, o sea, que nos da un margen más de ganancia y es lo que más me gusta. Entonces dije, tenemos que hacer el cambio y nada más ofrecer ese servicio. Y prácticamente dejamos ir todos los servicios más. Algunos clientes que tenían los otros servicios, tuve que hablar con ellos y decirles, ¿saben qué? Ya no vamos a ofrecer este servicio, pero te voy a recomendar con un colega que te puede seguir ayudando. Sí fue un golpe interesante en el ingreso porque por lo menos fue como dejar el 30% del ingreso del negocio, si no es que hasta un poquito más. Y también el hecho de ya no tomar esos proyectos, que de repente alguien llegaba y me decía, oye, hazme un sitio web o manéjame mis redes sociales. Y yo le decía, pues es que ya no hago eso. Entonces sí fue como un cambio tanto en el switch que yo tenía como en el del equipo de decir, estas cosas ya no las vamos a hacer, nos vamos a enfocar en esto. Ahora, el segundo detalle que tuvimos es que al reenfocar nuestros servicios y dedicarnos exclusivamente a la parte de SEO, posteriormente implementamos lo de Google Ads, pues resulta que Marqueteros Digital ya no encajaba, ¿no? O sea, ya era como demasiado genérico. Entonces yo ya traía la idea de que tenía que hacer algo diferente y obviamente me acerqué con la persona que es la autoridad en el tema, que ya lo conoces porque es tu socio, Landare Pimentel. A través de su agencia de Brainstorm, ellos me ayudaron a desarrollar la marca. Fue muy interesante porque entre los dos ideamos el nombre. Tengo que decir que gran parte del brainstorming, él me ayudó muchísimo para llegar con el concepto, con por qué incluir un gato, por qué el cat. O sea, todo eso fue una sesión muy interesante de brainstormeo, como le gusta decir. Y llegamos a esta marca, hicieron un diseño muy bonito y ahora ya se relaciona perfectamente bien. Ranking, posicionamiento, SEO. Entonces, ya va de la mano con la marca. Y quieras o no, el hecho del gatito llama mucho la atención. Hay muchas personas que no saben lo que hago, pero el puro hecho de ver el gato en el logo les quieren saber de qué se trata, ¿no? Y siempre hay una explicación para el concepto del gato, aparte de que es mi animal favorito, ¿no? Entonces, es muy bonito, fue un cambio muy interesante, pero regresamos a lo mismo, el especializarnos en algo y que nuestra marca reflejara esa especialización nos ha ayudado mucho, por lo menos a darnos a conocer, no digo que en una escala muy grande, pero sí dentro del área en la que nosotros trabajamos. Y entrando de lleno en temas un poquito más técnicos, precisamente te digo, en nuestros episodios anteriores nos gusta mucho compartir con la gente acerca de conceptos que a veces no conocen o que conocen a lo mejor de una forma superficial y poderles enseñar algo o poderles brindar algo que les amplíe el panorama, ¿no? Entonces, si quieres, podemos comenzar, si nos pudieras definir o explicar de qué se trata. Comenzamos con el SEO, el Search Engine Optimization. ¿Qué es y para qué es? Ok, mira, todo lo que nosotros hacemos aquí en la agencia está alrededor del Search Engine Marketing, o sea, todo lo que necesitas hacer para aparecer en buscadores. Cuando decimos buscadores, obviamente estamos incluyendo a todos los buscadores, pero la realidad de las cosas es que todos utilizamos Google. Yo creo que a lo mejor alguien por error utiliza Bing simplemente pues para
pues, porque es ya el que cayó le ahí. de default. Exacto, pero cuando ya lo hacemos conscientemente, la mayoría utilizamos Google. Entonces, ahí es donde queremos aparecer, ahí es donde está la mayor parte del tráfico de personas utilizándolo. Entonces, ¿qué es el SEO? Explicado de manera súper sencilla. Cuando tú buscas algo en Google, si es algo como un servicio local o cuando estás buscando un proveedor de algún servicio o algún dentista o algún doctor o algún plomero, lo que sea, normalmente la página de resultados de Google se va a dividir normalmente en 3 bloques. ¿Okay? Hasta arriba tienes tus anuncios, que están marcados como un letrerito que dice ad o anuncio. Y luego está los mapas de Google y luego abajo inician lo que conocemos como los resultados orgánicos, donde tú no pagas por aparecer ahí, sino apareces ahí cuando tu sitio está correctamente optimizado para lo que las personas están buscando. Entonces, el SEO es eso, así explicado súper sencillo, es cuando nosotros optimizamos un sitio web de acuerdo a lo que el negocio vende, que sea relevante a lo que las personas están buscando. Si se hace de una manera correcta, Google te premia mostrándote en los primeros lugares de los resultados. Entonces, es muy bueno porque cuando alguien está buscando, por ejemplo, un curso en línea o cuando está buscando un dentista o cuando estás buscando un plomero, el mismo ejemplo que te puse, si eres de las primeras opciones, tienes mayores posibilidades de que las personas entren a tu sitio web y te hablen por teléfono o te manden un mensaje. ¿Qué tan difícil es y cuánto tiempo le lleva a un sitio web haciendo una estrategia de SEO para poder lograr aparecer en esta tan preciada primera página de resultados? No tienes idea cuántas veces he respondido a esta pregunta porque es la pregunta que... Y ya no la quiero responder. Sí, no, yo creo que somos una comunidad, una sociedad tan desesperada que queremos estar ya. Sí, me imagino que el cliente te ha de preguntar así de, oye, ¿y como en cuánto tiempo voy a aparecer? Siempre. Propuesta que entrego, esa es la primera pregunta. De hecho, ahorita ya lo que hago es que me adelanto. Antes de que ellos me pregunten, yo les doy la respuesta porque así ellos sienten que estoy en su mente. Conectado. Exacto. Entonces, bueno, la respuesta es muy sencilla. Bueno, es sencilla de decirlo, pero es mucho más compleja, ¿no? Pero básicamente, ¿cuánto tiempo me va a tomar? Va a depender de varios factores, que muchos tienen que ver con factores técnicos de tu sitio web. Pero si todo lo hacemos bien, lo que va a determinar qué tanto tiempo vas a tardar en llegar a la primera página, el factor más importante es el grado de competencia que exista en tu industria. Y no nada más de competencia, no hablo de que tengas un competidor enfrente de tu oficina y luego por acá otro, sino cuántos de ellos están tratando de aparecer en los primeros lugares de Google. Si hay muchos competidores, si hay muchos competidores, obviamente vas a tardar más tiempo porque hay muchos tratando de hacer lo mismo. Si hay pocos, pues va a ser más rápido. Yo siempre utilizo los mismos ejemplos porque es muy fácil entenderlos. Nosotros tenemos un cliente en San Antonio, Texas, que se dedica a vender vestidos para graduaciones o prom dresses, como le dicen en Estados Unidos, ¿no? Entonces, en la ciudad de San Antonio, sí hay varios negocios que están haciendo lo mismo. Los podríamos contar con una sola mano, son como 4 o 5. Si tomas en cuenta que en la primera página de Google caben 10, las posibilidades de que llegues es más fácil, ¿no? Entonces, cuando este cliente nos contactó, ellos estaban por ahí enterrados en la página 5, no por la competencia, sino por problemas de optimización de su sitio. Digamos, nosotros optimizamos su sitio, en cuestión de unos meses ya estaban en la primera página, en cuestión de un año ya estaban en el primer lugar. ¿Okay? Fue mucho más fácil. Ahora, si nos vamos a otra industria, por ejemplo, la industria dental es extremadamente competida en cualquier parte del mundo o en cualquier ciudad del país. Sin embargo, en las zonas fronterizas son todavía mucho más competidas porque están atacando 2 mercados, el mercado local y el mercado internacional por el turismo dental. Entonces, no son 4 dentistas que quieren aparecer en la primera página, son cientos de dentistas que quieren aparecer en la primera página. Entonces, muchos de ellos entienden el beneficio de estar en las primeras páginas de Google y muchos de ellos están trabajando el SEO. Algunos bien, algunos no tan bien, pero todos están haciendo algo. Cuando eso sucede, las posibilidades de llegar a la primera página se convierten más complejas. No quiere decir imposibles porque nosotros lo hemos hecho varias veces, pero sí es más tardado y un poquito más complejo. Entonces, respondiendo ya directamente a tu pregunta, depende de qué tan fuerte esté la competencia de otros negocios como el tuyo, que también quieren aparecer en la primera página. Ahora, también otra cosa que afecta es qué tan amplio es tu mercado. Por ejemplo, un negocio que quiere posicionarse para un servicio en particular a nivel local, a nivel su ciudad,
es diferente a alguien que quiere vender el mismo servicio a nivel nacional, porque son más competidores a nivel nacional. Entonces, ese es principalmente lo que nosotros tenemos que analizar cuando vemos proyectos y determinamos si realmente son apropiados para el servicio que nosotros vamos a dar o para la estrategia, para ver si realmente hay posibilidades de que vayan a llegar a los primeros lugares. Te comento esto porque sí nos ha sucedido que hay proyectos que no están hechos para el SEO, lamentablemente, o por lo menos no para la cantidad de presupuesto y de tiempo que va a requerir. Nos tocó trabajar con una tienda de joyería en línea que quería posicionarse a nivel nacional en Estados Unidos. Sus competidores eran Macy's, no me acuerdo ahorita los nombres, pero todas las marcas que te puedes imaginar de joyería están en los primeros lugares. ¿Cómo compites con empresas que tienen años y años y millones de dólares de presupuesto para estar en esos lugares? Simplemente no se puede. Entonces, sí hay proyectos en los que nosotros, antes de entrar, tenemos que analizar para determinar la viabilidad del proyecto y decirle al cliente, ok, sí, te va a tomar años, pero sí puede haber un resultado, o de plano decirle, sabes que no, búscate otro canal o busca una alternativa como por ejemplo Google Ads, donde mañana ya estás en la primera página. Entonces, eso es parte de lo que nosotros analizamos antes de aventarnos en un proyecto nuevo. Ok, entonces, tamaño de la competencia, tamaño del mercado al que quieres hablarle, el tipo de industria en el que estás, y pudiera ser también la estructura actual de la página, porque seguramente tienes que trabajarle ciertas cosas cuando no está preparada, optimizarle en este caso para que pueda funcionar la estrategia, ¿no? Sí, pero te voy a decir que el 80% de los proyectos que nos llegan, el sitio web no viene en condiciones para ser posicionado. Okay. Entonces, eso no es tanto como un limitante porque eso se arregla. Hay otras cosas que necesitan tomarse en cuenta, pero obviamente sí también es importante que el sitio esté en buen estado, pero la gran mayoría de los sitios no traen... Tiene que trabajarse. Sí, tiene que trabajarse porque también lamentablemente el tema del SEO no todo el mundo lo maneja y la mayoría de los que hacen sitios web, que diseñan sitios web, normalmente no le hacen esas optimizaciones iniciales que son necesarias. No porque sean malos o no hagan bien su trabajo, hacen sitios muy bonitos, simplemente no todos se enfocan en la parte del posicionamiento. Porque ahora vamos a la mamá o al papá, que es el Search Engine Marketing, ¿no? El SEM. Entonces, ¿esto qué incluye? ¿Qué se trata el SEM? Prácticamente el Search Engine Marketing tiene que ver con aparecer en los primeros lugares, pero de la publicidad pagada de Google. En otras palabras, son campañas pagadas para Google, ¿no? Google o Bing, lo que quieras, ¿no? También Bing tiene su plataforma de anuncios muy buena, no tiene mucho tráfico, pero también está muy padre. Pero básicamente es eso, tú pagas por estar en los primeros lugares, prácticamente en la parte de hasta arriba, donde más personas te van a encontrar. Sí es cierto, hay muchas personas, de nuevo me voy a adelantar a cosas que yo ya sé que la gente pregunta, hay muchos que dicen, pero es que yo ni le pico a los anuncios. Es cierto, pero no todos. Muchísima gente sí le pica a los anuncios. De hecho, yo te puedo decir que he trabajado con cuentas y con marcas que 100% dependen de sus anuncios porque sí generan mucho tráfico al sitio web. Obviamente es todo un arte saber en qué momento va a aparecer el anuncio, qué mensaje vas a transmitirle a las personas, qué tipo de lenguaje tienes que utilizar para promover la conversión, para que las personas le hagan clic a tu anuncio. Ya que llegaron a tu sitio web o a tu página de aterrizaje, ¿qué les tienes que mostrar para que los convenzas, para generar confianza y para que digan, sí te voy a dar mi correo electrónico, o sí te voy a dar mis datos, o sí te voy a hablar por teléfono? Entonces, también es un proceso muy interesante que nosotros tenemos que manejar y que se tiene que estar optimizando de manera constante, porque resulta que en el tema del Google Ads, vamos a llamarle así, literalmente estás jugando, no me gusta la palabra jugar, pero bueno, estás haciendo estrategia con el dinero del cliente. Entonces, si algo no está bien optimizado, si el mensaje no es el correcto, el dinero del cliente se va a la basura. Entonces, tienes que estar seguro que le estás dando el mejor rendimiento posible a tu cliente, porque literal, cada clic, independientemente de qué pase, cada clic que le dan en tu anuncio, al cliente le están cobrando. Claro. Claro. Entonces sí hay que tener mucho cuidado con eso y por eso es que sí tratamos de analizar muy bien, no nada más saber qué es lo que vendes, sino a quién se lo estás vendiendo. El famoso buyer persona que se utiliza mucho en tus redes sociales, aquí también tiene algo que ver porque va a depender mucho qué mensaje le vas a dar dependiendo a qué persona le estás dirigiendo la Ajá.
Hay una cuestión técnica súper interesante y súper robusta detrás de estas estrategias y de estas acciones a las que Roberto y su equipo de CatRank se dedican y hacen. Entonces, estoy segura que si tienen más dudas, pueden dirigirse con ellos. Son de verdad los expertos en el tema y les pueden ayudar en lo que nos acaba de contar Roberto, ¿no? El posicionarte digitalmente en tu sitio web, vaya. Así es. Entonces, sé que trabajas con clientes en México y en Estados Unidos y ahorita, además de estos servicios, sacaste 2 unidades de negocio adicionales, que es el software Odontalify y CatLeads. Entonces, si nos pudieras contar un poquito de por qué surgen, cuál es la necesidad que se está cubriendo y en qué consisten, vaya, ¿no? Mira, después de varios años de trabajar con, por ejemplo, empecé con dentistas, el primer proyecto que sacamos en software fue Odontalify, que de hecho está en sus inicios todavía, pero básicamente es un software para administrar tu consultorio dental, para administrar a tus pacientes, la agenda, la cobranza, el seguimiento a los pacientes, toda esa parte operativa que a veces en muchos consultorios lamentablemente lo siguen manejando en una libreta. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de ayudarles. Y todo nació precisamente porque pudimos identificar la necesidad que muchos dentistas tienen de formalizar o automatizar o digitalizar muchos de sus procesos, y es muy importante que se haga. Ya lo estuvimos platicando ahorita. El SEO para un dentista es muy tardado, es complejo. Los clics en Google Ads son muy caros. ¿Okay? Ahora imagínate, aunado a todo esto, cuando te hablan los prospectos, no le regresas la llamada. Claro. Entonces necesitan herramientas que les permitan dar un mejor seguimiento a sus prospectos para llevarlos por el camino de convertirse a pacientes. Pero luego, cuando se convierten en pacientes, necesitas tener un sistema o un proceso que te permita venderles más a tus pacientes. Claro. Claro. Oye, ya te toca tu limpieza, ¿no? ¿Cómo te das cuenta si tienes la información desorganizada? Claro. Entonces, una de las funciones que nosotros tenemos dentro de la aplicación es que tú puedes ver puedes ver los tratamientos que ha recibido tus pacientes, en qué fechas lo has hecho y en qué tiempo determinado les tocaría una revisión a un tratamiento en particular. El ejemplo que yo siempre pongo, tengo que dejar claro que no soy dentista, yo me he asesorado con expertos en el área. Pero bueno, voy a poner este ejemplo. Imagínate que tú eres un dentista y le pones un implante dental a uno de tus pacientes. ¿Okay? Un implante dental tiene un tiempo de vida aproximado, dependiendo del material y de la habilidad del dentista para ponerlo, pero de unos 5 a 7 años. Quiere decir que en 7 años aproximadamente tú tienes que revisar cómo está cómo está el implante, si está en buen estado, si necesita hacerle algo, ¿no? Una revisión. ¿Cuál es el problema? 7 años después, lo más seguro es que tú no te acuerdas de tu paciente. A lo mejor no tienes al mismo asistente dental, ni siquiera la recepcionista es la misma. ¿Quién se va a acordar de tu paciente? Él no se va a acordar. Él no se va a acordar. Entonces, si tú tienes un sistema que sabe cuándo tiene que venir a revisión un paciente y te recuerda que le recuerdes, e incluso puede mandarle un correo al paciente diciéndole, hey, en tal fecha necesitas que revisemos tu implante, ven a visitarnos. Esas cosas te ayudan a que tu paciente regrese y inevitablemente puedas venderle más cosas, no por vender, simplemente porque como seres humanos, en la boca siempre hay miles de cosas que se pueden arreglar. Entonces, es una forma de ayudar a tus pacientes a que tengan la mejor salud bucal posible, haciéndolos que vengan más seguido. Y eso es prácticamente lo que nosotros tratamos de hacer con esta aplicación. Ahora, la otra aplicación de la cual platicamos fue un derivado de la misma, simplemente ya enfocado a un mercado un poquito más amplio. CatLeads es un CRM, que básicamente ya lo mencionaste al principio, Customer Relations Management, o sea, es una plataforma que te permite dar seguimiento y mantener una relación con tus contactos o con tus clientes, como queramos llamarles. Además, tiene varias herramientas para ayudarte con el proceso de marketing y ventas. Por ejemplo, puedes generar cotizaciones, puedes agendar virtualmente citas con tus clientes, puedes facturar incluso, mandarle sus cobros. Y también tienen muchas otras herramientas, como por ejemplo, puedes generar un formulario de contacto, lo pones en tu sitio web, alguien lo llena e inmediatamente ya está en tu base de datos la persona. Entonces, nada de estar capturando las cosas que te van llegando. No, nos quitamos ese problema. Aparte, si tú ejecutas campañas, por ejemplo, de Google Ads o en redes sociales,
es normal que necesites páginas de aterrizaje. Entonces aquí puedes también construir tus páginas de aterrizaje. Y bueno, como esas tienen muchísimas funciones que aquí nos pudiéramos pasar todo el día hablando de eso, pero al final el propósito de Cat Leads es ayudar a cualquier negocio a que pueda dar un mejor seguimiento, un mejor proceso de venta y que tengan las herramientas necesarias para atender mejor a sus clientes. Oye, Roberto, ¿y qué más sigue? O sea, no sé, ¿cómo visualizas los siguientes años de CatRank? ¿Qué más hay que hacer? Mira, CatRank siempre, desde que nació CatRank, que en realidad como marca no tiene mucho que nació, que tendrá como unos 3, 4 años que hicimos el cambio a CatRank, pero CatRank siempre es como el caballo de lucha, ¿no? Es el que mantiene a todos los demás proyectos. El detalle es que yo siempre estoy ideando cosas nuevas. Por eso es que a veces trato de enfocarme también. Por ejemplo, cuando me invitaron a ser mentor en la red de Growth Hacks, me encantó porque ahora mejor participo y les ayudo a otros en vez de yo estar queriendo hacer cosas nuevas cada rato. Entonces, sí, yo tengo como que, tengo el problema de que siempre quiero tener ideas nuevas y siempre las tengo, ¿no? Y tengo algunos aliados, amigos, por ejemplo, Landare, que siempre me dicen, es que ya, párale, este año ya traes estos proyectos, vamos a enfocarnos en eso y deja otras cosas para más adelante. Entonces, sí hay muchas ideas, de hecho hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero vamos paso a paso porque creo que lo que tenemos ahorita entre CatRank, entre Odontalify y Cat Leads puede ser muy fuerte y puede ayudar mucho y más ahorita que la situación está como compleja con todo esto del COVID. ¿Cómo movió los hilos de tu negocio? Sin duda nos afectó, ¿eh? Me da mucha risa que a veces sale mucho gurú y mucho experto en la industria donde dicen, no, a mí no me hizo nada porque ya estábamos preparados. No es cierto, nadie estábamos preparados para esto. No. O sea, el que dice que no le afectó nada es que porque eres el dueño de Amazon nada más, o porque tienes un negocio que realmente creció con la pandemia, pero a la mayoría de los negocios, claro que nos afectó. O sea, nosotros, yo creo que en el primer mes, cuando realmente nos pegó fuerte aquí en México, por ahí de marzo a abril, nosotros fácil perdimos como el 40% de los clientes. Algunos de ellos logramos recuperarlos dándoles apoyos con descuentos y todo eso, pero sin duda a todos nos afectó, ¿no? Pero sí, una de las cosas que sí nos dimos cuenta es que como sociedad de negocios no estábamos listos para esto. Por mucho tiempo, digo, por ahí estoy preparando un artículo de blog típico, no sé si lo voy a sacar, pero mínimo al ponerlo por escrito me ayuda a centrar ideas. Pero por mucho tiempo se ha hablado de la transformación digital, ¿no? Que necesitamos hacer transformación digital. Sin embargo, la transformación digital viene desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Desde que llegamos del telégrafo, del telegrama a mandar WhatsApp, pues ya esa es una transformación. Claro. El problema aquí es que no nos hemos adaptado tecnológicamente a los procesos de nuestros negocios. Los hemos transformado utilizando herramientas, pero nuestra mente y nuestra forma de trabajar no los hemos adaptado por completo. Y una muestra perfecta de esto es el gran crecimiento que ha tenido, por ejemplo, plataformas como Zoom, donde estamos ahorita. O sea, en febrero de este año subió creo que de 10 millones de usuarios activos a 100 millones y el siguiente año subió a 200. ¿Dónde estaban todos esos millones de usuarios de personas que jamás habían utilizado una videoconferencia? Entonces, eso es muestra de que no estamos completamente adaptados a la tecnología como pensamos que lo estamos. Entonces, creo que este es un buen momento para que nos preparemos no para lo que le estamos llamando la nueva normalidad, sino verlo como la futura normalidad, porque ¿qué creen? No va a ser la última pandemia que nos va a caer. Claro. Entonces, si no queremos que nos vuelva a pasar desde ahorita, es cómo podemos adaptar nuestros negocios para que me pueda llevar a los empleados a trabajar a sus casas, para que los procesos puedan ser de una manera que yo no necesito ver a los clientes, cómo puedo entregar mis productos aunque yo no pueda físicamente ir a ver a mis clientes. Si podemos desde ahorita empezar a trabajar esas cosas, la próxima vez puede que no nos pegue tan fuerte. Entonces, creo que tenemos que trabajar no en una transformación, la transformación ya está, las herramientas ya las tenemos, es cómo nos adaptamos nosotros a esa necesidad digital. Vamos cerrando con estas preguntas finales que básicamente son recomendaciones para la gente que nos sigue en Doers Podcast. Y mi primera pregunta sería, 3 podcasts que te gusten y que nos pudieras recomendar, bien sea de marketing, de negocios, de emprendimiento o a lo mejor algo completamente diferente que valga la pena poderlo explorar y descubrir. Mira, no quiero que suene barbero por Landare, porque digo, pero brainstormeando, la verdad es que está muy padre el podcast porque él trae mucha información que puede ser muy útil.
Y ¿sabes qué? Que es aterrizable. O sea, todo lo que recomiendo en el podcast es bien práctico y es muy bueno. Hay otro podcast, pero creo que es una habilidad que la mayoría de nosotros, sin importar a qué nos dediquemos, creo que tenemos que desarrollarla y es el tema de ventas. Entonces hay un podcast en español muy bueno que se llama Cállate y Vende de Gerardo Rodríguez, que también da consejos muy buenos por todo el tema de ventas. Y eso no es nada más para vendedores, es a lo que te dediques. Necesitas saber vender, vender o venderte a ti mismo incluso. Sí. Aún si eres empleado de una empresa, necesitas venderte para que te suban el sueldo, ¿no? Entonces, claro. Creo que eso es muy bueno. Y ya si nos vamos al tema de los startups, hay un podcast que se llama SaaS Marketing, que el que conduce SaaS Marketing Podcast, que lo conduce una persona que tiene una agencia de marketing que le da servicio a empresas de software de tecnología. Y hay otro que se llama The Top. La persona que conduce se llama Nathan Latka. Y él entrevista de nuevo a CEOs o fundadores de empresas de tecnología y también de ahí se aprenden muchísimos números, muchas cosas que es muy bueno que sepamos independientemente de cuál sea el giro de nuestro negocio. Aunque no sea software, por ejemplo, tú necesitas saber cuál es el costo de adquisición de tus clientes. Si no sabes cuánto te cuesta adquirir un cliente, no sabes cuánto necesitas invertir en publicidad. Claro. Entonces son de esas cosas que a veces suenan aburridas, pero en números son súper importantes para Estos últimos dos son en inglés. Son en inglés, sí. Ok, va. 2 en español, 2 en inglés, para que los sigan, los busquen y... Y en francés... no te creas. No. Oye, y para los que nos gusta leer, bien sea un libro o algún blog o alguna revista impresa o digital que pudieras recomendarnos. Cloud. Se me fue el nombre por completo, pero es del fundador de Salesforce. Okay. Entonces, búscalo por ese lado, perdón, se me fue por completo, ¿no? Tiene un libro que se llama Algo in the Cloud, la verdad se me borró el nombre, pero ese es muy bueno. Hay otro libro también que lo escribió Rand Fishkin, que él es el fundador de la empresa de Moz, moz.com, que ellos desarrollaron una herramienta para SEO, pero el libro es muy bueno porque se enfoca en cómo debes de ver la realidad de ser un fundador de un negocio o un emprendedor, donde no todo siempre son ganancias, que hay veces que es muy complicado, ¿no? Esos libros como esos. Y ya por último, ahora va a ser al revés, no me acuerdo quién lo escribió, no me acuerdo de su nombre, pero es uno que se llama Profit First. En español se llaman Ganancias Primero, y de hecho creo que así se llama, es muy conocido el libro también. Fíjate que ese fue uno de los libros que revolucionaron por completo mi negocio, porque me enseñaron la forma en cómo tienes que manejar las finanzas de tu negocio. ¿Okay? Eso es muy bueno también. Esos 3, no sé cuántos me pediste, pero esos son 3 que se me vienen a la mente. Súper bien, súper bien. Thank you. Y bueno, finalizamos con esta, una frase que nos pudieras regalar, bien sea de tu autoría, alguna frase que te mueva, que sea tu mantra, o bien sea de alguien más que te haya impactado, que te haya llegado y que quisieras compartirla con nuestra audiencia. Mira, no sé si es en sí una frase, porque la verdad es que no soy mucho de frases y los que me conocen saben que tengo una memoria terrible. Ya ves, nada más con los libros está la muestra de que tengo una memoria horrible, ¿no? Yo soy bueno para procesar, pero para almacenar algo de información sí es complicado. Entra, procesa, que cumpla su función y órale. Y vámonos, ¿no? Pero bueno, hay una frase que hace muchísimo tiempo escuché de una persona que era el dueño de una empresa de network marketing. ¿Okay? Ya no ando en esos negocios, pero en aquel entonces yo me metí para el tema de aprender, ¿no? Y había una frase que me gustaba mucho donde decía, para lograr cosas diferentes tienes que hacer cosas diferentes a lo que los demás están haciendo, ¿no? Y eso es muy cierto porque hay veces que si otros no se arriesgan, tú no te arriesgas, y a veces si quieres lograr algo diferente tienes que tomar el riesgo de hacer algo diferente a lo que las demás personas están haciendo. Claro. Eso, digo, es cierto para empezar. Creo que incluso hay una frase también de Albert Einstein. O sea, si quieres obtener el mismo resultado, pues haz lo mismo, ¿no? No esperes obtener un resultado diferente haciendo lo mismo todo el tiempo. Súper bien, Roberto. Pues muchísimas gracias. Hoy platicamos con Roberto Robles, director y fundador de CAT-Rank y también de sus nuevos emprendimientos CAT-Leads y Odontalify. Entonces, muchísimas gracias. ¿En dónde podemos seguirte o en dónde podemos seguir a la empresa?
Mira, si quieren conocer un poquito más sobre la empresa, pueden buscarme como CatRank. Empieza con K y termina con K. CatRank en cualquier red social, principalmente en Facebook. El sitio web es catrank.com, o si no quieren batallar, nada más busquen mi sitio web, roberto.digital, y ahí están todos los enlaces a mis proyectos y también a todas mis redes sociales. Hecho. Roberto.digital o CatRank con K al principio y con K al final para que lo sigan y conozcan más sobre el interminable mundo del marketing digital y del posicionamiento web. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer tenerte en Doers Podcast. Acuérdense también de seguirnos a nosotros en nuestras diferentes plataformas. Si nos quieres escuchar, estamos en Apple Podcast y Spotify. Y si quieres ver el video, estamos en YouTube y en Instagram TV. ¿Ok? Acuérdense, Doers Podcast, o también nos pueden buscar como Doers Marketing Academy. Muchísimas gracias, Roberto. Un placer. Gracias a ti, Pati. Gracias por la invitación.